caminaba frente al sepulcro vacío, y fue ahí donde el infierno se quedó en silencio. María Magdalena no era apóstol, no era sacerdote, era solo una mujer rota, pero fue a ella, solo a ella, a quien el resucitado se apareció primero. No a Pedro, no a Juan, a Magdalena. Y en ese instante, algo sucedió, algo que ninguna teología había previsto. Una verdad oculta, tan poderosa, tan subversiva, que el propio silencio de la historia intentó sepultar. Ella vio, ella tocó, ella anunció lo imposible antes que todos los demás. ¿Pero por qué? Porque una mujer marcada por el pasado fue elegida para presenciar la mayor revelación del cristianismo. ¿Qué había en su llanto que movió al mismo Dios a revelar lo invisible? ¿Y qué fue lo que el mundo trató de olvidar? Que Magdalena jamás dejó de proclamar. Estás a punto de conocer el secreto enterrado con Cristo y revelado, primero, a un alma que lloraba, y por eso, vio lo que nadie más vio. Capítulo 1. El llanto que rompió el velo. El aire de aquella madrugada olía a piedra húmeda y sangre seca. Las paredes del huerto retumbaban con el eco de un silencio que no era de paz, sino de ausencia. María Magdalena caminaba sin mirar al frente, con los dedos temblorosos y las sandalias manchadas del lodo de Getsemaní. El sepulcro. ¿Dónde estaba? ¿Dónde lo habían puesto? El sol aún no había nacido, pero un resplandor sin origen dibujaba su silueta contra la tumba vacía. Los soldados se habían esfumado. La piedra, corrida. Y dentro, solo lienzos. Fríos. Vacíos. Como su alma. ¿Dónde lo han puesto? Susurró. Nadie respondió. Ni ángel, ni apóstol, ni voz del cielo. Solo el peso seco de su respiración cortada. Y entonces, ocurrió algo que los evangelios no gritan, pero si susurran, ella lloró. Pero no fue un llanto manso. Fue un desgarro, como si su cuerpo ya no pudiera contener el alma. Se arrodilló, hundió el rostro entre las manos, y lloró con la rabia de quien lo había perdido todo 2 veces. Primero, cuando murió, y ahora, cuando incluso su cuerpo había desaparecido. Ese llanto no fue humano. Fue más antiguo que el lenguaje, más puro que cualquier dogma. Un sollozo que cruzó la historia y rasgó el velo entre cielo y tierra. Y el infierno enmudeció. Cuando los apóstoles huyeron, Magdalena se quedó. Cuando las puertas se cerraron por miedo, ella salió. Cuando los hombres hablaron de resurrección como doctrina, ella la buscó como persona. Con sus manos, con su piel. No era discípula, no era virgen, no era digna según los varones del templo. Pero fue ella, la rota, la marcada, la sospechosa, quien recibió primero el misterio que sostendría a toda la fe cristiana. Y eso, el silencio del tiempo intentó borrar. Mientras sus lágrimas caían sobre la piedra, 2 figuras aparecieron dentro del sepulcro. No hubo trompetas, no hubo rayos, solo una pregunta. Mujer, ¿por qué lloras? No preguntaron quién era, preguntaron por qué lloraba. Porque el cielo no necesita credenciales, solo quiere tocar el corazón que se desborda. Magdalena no respondió. Giró su rostro hacia la entrada. Otra silueta se acercaba. Un hombre. El jardinero. Pensó. Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste, y yo iré por él. Era una frase absurda. ¿Cómo una mujer sola cargaría con un cadáver? ¿Cómo movería un cuerpo crucificado, vendado, herido? Pero el amor no calcula. El amor no espera lógica. Ella lo quería de vuelta. A él, aunque ya no respirara. Y entonces, el jardinero la llamó por su nombre. María. Ese María no fue solo un nombre. Fue la restauración de su historia. Fue la revelación que rompió las reglas. Fue el sonido más poderoso desde el fiat de la Virgen. María, no mujer. No pecadora. No testigo. María,
porque en ese instante, Cristo no le devolvió un cuerpo, le devolvió su identidad. Ella lo reconoció, no por la túnica, no por los clavos, por el modo en que él decía su nombre. Corrió hacia él, quiso tocarlo, abrazarlo, aferrarse, pero el resucitado dijo: no me toques todavía, porque aún no he subido al Padre. Palabras que aún hoy estremecen a los teólogos. ¿Por qué no? ¿Por qué no dejarla tocar al Señor que tanto amó? Tal vez porque ella ya lo había tocado antes, cuando lavó sus pies con lágrimas. Tal vez porque la fe más grande no necesita tocar para creer. O tal vez porque ese momento no era solo para ella, era para todos nosotros. Cristo le da una misión. Ve, diles a mis hermanos que subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. Y con eso, la historia se partió en dos. Una mujer, la misma que fue llamada endemoniada, impura, inadecuada, se convierte en la apóstol de los apóstoles. No predica una idea, no proclama una visión, anuncia un encuentro. Ella lo vio, ella lo escuchó, ella fue la primera. Y aunque muchos no le creyeron, la historia no pudo callarla. Capítulo 2. La marca invisible del pasado. Antes de la tumba vacía, antes de las lágrimas, antes de aquel María que resucitó su alma, hubo una ciudad que murmuraba su nombre con desprecio. Magdalena. No era su apellido, era su sentencia. De Magdala, puerto de comercio y perdición, tierra de aromas intensos, voces fuertes y mujeres solas. Ahí, donde el mar golpeaba las piedras como una maldición interminable, nació la mujer que el Mesías transformaría para siempre. Pero nadie la vio con compasión. Nadie la escuchó sin juicio. Cuando caminaba entre las casas, los hombres bajaban la voz, y las mujeres apretaban a sus hijos. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero todos sabían. Sabían lo que había hecho, sabían lo que era, o eso creían, porque María nunca confesó su pecado. No lo necesitó. Su rostro, sus ojos, su silencio lo gritaban por ella. Era la mirada, esa mirada, la que ya no brilla, la que ha sido tocada por demasiados, y amada por ninguno. No hacía falta que dijera nada. Su pasado se le notaba en la piel, en los pliegues del alma, en la manera de entrar a una sinagoga y buscar la última fila, en el modo en que nunca respondía a una pregunta, solo la aceptaba. Y sin embargo, había algo más, una extrañeza, una presencia, algo que los fariseos no sabían nombrar, pero les incomodaba profundamente. María ya no era como antes. No vestía para seducir, no hablaba para defenderse, no se escondía, pero tampoco se justificaba. Había un silencio nuevo en ella, un fuego quieto, una especie de luz, como si algo en su interior hubiera sido tocado por otra llama. La marca de su pasado seguía ahí, no se borró, pero ya no pesaba como una condena. Era, más bien, un recordatorio glorioso de que había sido salvada de algo, de mucho, de sí misma. Los rumores no cesaron. En las aldeas decían que era endemoniada, que los rabinos no sabían qué hacer con ella, que ni los espíritus más oscuros podían poseerla ya, porque otro espíritu más fuerte la habitaba. Y era cierto, Jesús la había mirado, no con lástima, no con deseo, no con juicio, con conocimiento, y en esa mirada, María sintió por primera vez que alguien veía más allá del cuerpo, más allá del pecado, más allá del escándalo. Fue entonces cuando empezó a seguirlo, no porque entendiera todas sus palabras, no porque tuviera un lugar entre los 12, sino porque la voz que la llamó era la única que no le exigía cambiar antes de amar. Y con cada paso que daba detrás de él, el pasado se volvía más ligero. Ya no era la mujer de Magdala, era la mujer que lo sigue. Aunque las piedras la miraran, aunque los discípulos murmuraran, aunque la historia quisiera recordarla solo por su caída, Cristo la recordaría por su lealtad.
Una noche, Pedro preguntó a Jesús, con recelo mal disimulado, ¿y esta? ¿Quién es para que siempre esté cerca? Jesús no respondió. Pero esa misma noche, cuando todos dormían, Magdalena se acercó a una roca y lloró. No por vergüenza, no por culpa, lloró porque, aun caminando con el Hijo de Dios, el mundo seguía viendo a la pecadora. Y entonces, en la oscuridad, una voz suave le susurró, «Tú no eres lo que fuiste, eres lo que yo veo en ti». Fue todo. No hubo milagros, no hubo relámpagos, solo esa frase, y con ella, su alma cambió de forma. Los evangelios no escribieron los nombres de las mujeres curadas, pero sí escribieron el de ella, no porque gritara, sino porque permanecía. Y eso fue lo que más marcó al infierno. No su pecado, sino su permanencia. Cuando todos huían, ella se quedaba. Cuando todos hablaban, ella escuchaba. Cuando todos lo negaron, ella no lo abandonó. María de Magdala, la marcada, la silenciada, la que nadie quiso defender. Y sin embargo, la única digna de presenciar la gloria que nadie más pudo soportar. Capítulo 3. 7 sombras dentro de su alma. Las noches en Magdala eran pesadas. El aire, espeso como vino fermentado. Las casas dormían, pero el alma de María jamás conocía descanso. Cada vez que cerraba los ojos, voces sin rostro hablaban dentro de su mente. No eran recuerdos, eran presencias, frías, persistentes, sombras con nombre y forma. 7 presencias la habitaban, no metafóricamente, no como figura poética, espíritus reales, densos como niebla, que se enroscaban en su garganta, en su deseo, en su historia. La primera sombra, la vergüenza, le susurraba, no vales, eres usada, todos lo saben. Era una voz que vivía en los espejos, en las miradas de otras mujeres, en las frases mal cortadas de los hombres en el mercado. La segunda sombra, la lujuria, no era placer, era prisión, hambre disfrazada de caricia, deseo que no llenaba, solo vaciaba. Cuando creía amar, terminaba sintiéndose usada. Cuando ofrecía el cuerpo, su alma quedaba más hueca. La tercera sombra, el desprecio por sí misma, le decía, ¿para qué rezas? ¿Para qué lloras? Tú no puedes cambiar. La convencía de que era demasiado tarde, que su nombre estaba ya tatuado en el infierno. La cuarta sombra, el cinismo, esa que reía en los momentos santos, que se burlaba del arrepentimiento, que la hacía responder con ironía para no quebrarse. La quinta sombra, la rabia, contra los hombres, contra Dios, contra sí misma. Esa sombra le hervía en la sangre, la hacía empujar a quienes querían ayudarla. La sexta sombra, la desesperanza, esa que le robaba el amanecer, que susurraba cada mañana, todo seguirá igual, siempre. Y la séptima, la más silenciosa, el deseo de morir. No gritaba, no lloraba, solo susurraba, con dulzura. Hoy podrías no despertar, y nadie lo notaría. María vivía poseída, literalmente, y lo sabía. Lo que el mundo llamaba pecado, ella sabía que era posesión. No era libre, no podía elegir. Cada gesto, cada pensamiento, cada reacción, estaba manchado por esas sombras que no la dejaban en paz. Nadie se acercaba, los religiosos la evitaban, los hombres la deseaban, y ella solo quería ser mirada, sin ser condenada. Una tarde, escuchó su nombre en boca de otros. Dicen que ese tal Jesús de Nazaret viene por Galilea. Dicen que sana, que expulsa demonios. Dicen que come con pecadores. Y por primera vez, una chispa. No esperanza, no fe, algo más primitivo, hambre. Hambre de ser tocada por alguien que no quisiera tomar. Hambre de ser vista por alguien que no quisiera señalar.
No recuerda cómo llegó hasta él. Solo recuerda el silencio que llenó el mundo cuando Jesús la miró. No hubo juicio, no hubo miedo, no hubo palabra, solo una mirada que quemó. Y entonces, sin tocarla, sin gritar, sin escándalo, él habló hacia el vacío. Salgan de ella. Y el infierno gritó. Uno por uno, los espíritus comenzaron a retorcerse. Su cuerpo se arqueó. Su garganta expulsó un grito antiguo, no humano. Los ojos se volvieron blancos. Las venas, tensas. Las sombras patalearon, insultaron, maldijeron. Pero no pudieron resistir, porque alguien más fuerte había entrado. María cayó de rodillas. Sus lágrimas no eran de culpa, eran de libertad. Por primera vez, el silencio dentro de su cabeza era real. Y por primera vez, ella era ella. El peso de años se desvaneció. El frío de su alma se derritió. El infierno la dejó, y el cielo la abrazó. Después de eso, no volvió a su casa. No volvió a sus antiguos amigos. No volvió a sus rutinas. Siguió a Jesús. No pidió permiso. No exigió lugar. No esperó título. Simplemente lo siguió. Porque quien ha sido liberado sabe que no hay otro lugar donde vivir. Los discípulos la miraban con recelo. ¿Por qué siempre está cerca? ¿No es esa la mujer endemoniada? ¿Y por qué el maestro no la aleja? Jesús no respondía. Solo la dejaba estar. Porque él sabía. Sabía lo que había combatido dentro de ella. Sabía que María era testimonio vivo de su poder. Y mientras los otros aún dudaban, María ya creía. Ya lo amaba. Ya sabía quién era él. Hoy, muchos caminan con sombras que no saben nombrar. Ansiedad, confusión, adicciones, vacíos, demonios modernos con nuevos disfraces. Pero Jesús sigue caminando por nuestras Magdalas interiores. Sigue buscando ojos abiertos. Sigue susurrando. Sal de ella. Sal de él. Esta alma ya no te pertenece. María Magdalena no fue solo una pecadora. Fue una guerrera espiritual. Una mujer que venció 7 infiernos y se convirtió en la primera en ver el cielo resucitado. Porque el alma que ha conocido el abismo es la que más profundamente ama la luz. Capítulo 4. La noche donde nadie la defendió. Era de noche, pero el bullicio no dormía. En Jerusalén, los murmullos eran más afilados que el acero. Las calles se llenaban de miradas que buscaban escándalo, de manos que no se manchaban pero señalaban, y de bocas que pedían justicia, sin misericordia. Esa noche, el nombre de María Magdalena no fue pronunciado. Solo se dijo mujer. Porque cuando el mundo quiere aplastar a alguien, primero le roba el nombre. La arrastraron. La empujaron. Su cabello cubría su rostro, pero no lo protegía. El vestido desgarrado, la piel sucia, el corazón latiendo con fuerza animal. Sabía a dónde la llevaban, y sabía por qué. El cuerpo del hombre con el que la encontraron no estaba, solo el de ella, porque en esos tiempos, y aún en estos, cuando hay pecado, es más fácil culpar a la mujer. La arrojaron frente a un hombre. No era un sacerdote, no era un soldado, era el Nazareno, Jesús. Los fariseos no perdían tiempo. Hablaron con frialdad. Esta mujer fue sorprendida en adulterio. La ley de Moisés manda apedrear a mujeres como ella. ¿Tú qué dices? No esperaban una respuesta, solo una trampa. Si decía perdónala, iría contra la ley. Si decía mátenla, perdería su compasión. Pero Jesús no respondió. Se inclinó y comenzó a escribir en la tierra. Nadie sabe qué escribió. Algunos dicen que eran pecados, otros, nombres, quizá una oración. Pero lo que sí es cierto, es que en ese polvo, donde yacía el rostro de María Magdalena, él escribió su defensa eterna. Los fariseos insistieron, querían sangre, pero Jesús se levantó y dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra.
Silencio. Uno a uno, comenzaron a irse. Primero los más viejos, luego los jóvenes, y entonces, solo quedaron ellos dos, el Hijo de Dios y una mujer cubierta de vergüenza. Él se agachó, la miró a los ojos y preguntó, ¿dónde están? Ninguno te condenó. Ella apenas pudo decir, ninguno, Señor. Y entonces, la sentencia más revolucionaria de la historia. Yo tampoco te condeno. Ve, y no peques más. Esa frase no fue solo perdón. Fue una consagración. Fue una restitución. Fue el regreso del alma que todos querían enterrar viva. Jesús no la preguntó qué hizo. No exigió detalles. No pidió explicaciones. Porque él no necesitaba saber su pecado. Él ya conocía su dolor. Los discípulos no dijeron nada. Pedro bajó la mirada. Juan permaneció callado. Ninguno habló a su favor. Ninguno la defendió. Pero Jesús sí. Y eso fue suficiente. Desde esa noche, María no volvió a ser igual. No solo porque fue perdonada, sino porque fue vista. Vista de verdad. Sin juicio. Sin intención. Sin interés oculto. Fue la primera vez que un hombre no la tocó. No la acusó. No la evitó. Sino la miró con dignidad. No volvió a casa. No volvió a su antigua vida. No necesitó promesas. No necesitó mandamientos. Solo siguió a Jesús. Porque el alma que ha sido defendida por el Hijo de Dios, nunca más quiere alejarse de él. Los rumores siguieron. Los susurros no se detuvieron. Pero ella ya no era la misma. Ahora caminaba erguida. No por orgullo, sino porque sabía a quién le pertenecía. Hoy, muchas mujeres viven lo que vivió Magdalena. Juzgadas sin defensa. Acusadas por su historia. Marcadas por sus errores. Arrastradas por sus recuerdos. Señaladas por su pasado. Y aunque el mundo no las defienda, aunque los puros tiren la primera piedra con la lengua, aunque los templos guarden silencio, Jesús sigue escribiendo en el polvo. Sigue diciendo, yo tampoco te condeno. Sigue mirando a los ojos con amor. Sigue salvando en medio del juicio. Porque el cielo no busca castigar. Busca restaurar. Y Magdalena fue restaurada frente a todos. No en secreto. No en lo oculto. Sino ahí, frente a quienes la querían ver muerta. Y esa restauración sigue ocurriendo cada vez que alguien es mirado por Jesús sin ser condenado. Capítulo 5. Los pies que tocó antes de tocar al resucitado. No hubo música. No hubo bienvenida. Solo una casa prestada, una comida tensa, y muchas miradas cargadas de juicio. Era la casa de Simón, el fariseo. Jesús estaba ahí, recostado a la mesa, mientras los discípulos lo rodeaban con la torpeza de quienes todavía no comprendían del todo con quién estaban comiendo. Afuera, la ciudad hervía de rumores. Adentro, el ambiente olía a pan, cordero asado, y a condena silenciosa. Entonces la puerta se abrió. Sin aviso. Sin permiso. Era ella. La mujer que nadie quería nombrar. La que se convirtió en símbolo de pecado sin haber firmado ningún testimonio. Magdalena. No era su apellido, pero era la única forma en que la conocían. La de Magdala, la pecadora, la que fue liberada de 7 demonios. Llevaba un frasco de alabastro en las manos, pequeño, sellado, de esos que no se abren con facilidad, de esos que se guardan para un entierro, o para un amor. Todos la vieron entrar. Nadie dijo nada, porque el escándalo no necesita sonido para ser escándalo. Algunos apretaron los labios, otros giraron la cara. Nadie se levantó para detenerla. Ella no los miró. Fue directo hacia Jesús, no a su rostro, no a sus manos, a sus pies. Y ahí, sin decir una palabra, se arrodilló. Las lágrimas empezaron antes de que el frasco se rompiera. No eran de vergüenza, no eran de miedo, eran otra cosa, algo más profundo, un lenguaje que no necesita explicación. Rompió el frasco.
El perfume llenó la habitación. Un aroma dulce, penetrante, casi sobrenatural. Nardo puro, el más costoso, el que se usaba para ungir a los muertos. Pero esa noche, lo derramó sobre los pies del Hijo de Dios. Primero el aceite, luego las lágrimas, después el silencio de todos, y finalmente su cabello. Secó los pies de Jesús con su propio cabello. Lo que siempre fue símbolo de feminidad, de sensualidad, de escándalo, ahora se volvía instrumento de devoción. No pidió permiso, no explicó su acto, no justificó nada, solo adoró. Y ahí, en ese instante, el cielo volvió a inclinarse hacia la tierra. Simón, el dueño de casa, no pudo ocultar el desprecio en su cara. Pensó, porque los fariseos siempre piensan en voz alta con Dios, si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. Pero Jesús sí sabía quién era ella, sabía qué había hecho, y sobre todo, sabía cuánto lo amaba. Simón, tengo algo que decirte. Habla, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios, el otro 50. Ninguno podía pagar, así que les perdonó a los 2. ¿Quién lo amará más? Simón respondió con precaución. Supongo que aquel a quien más perdonó. Jesús asintió, y entonces miró a María. ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas. No me diste beso, pero ella no ha dejado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha derramado perfume en mis pies. Por eso te digo, sus muchos pecados le son perdonados, porque ha amado mucho. Esa fue la escena. Mientras los discípulos seguían discutiendo sobre quién era el mayor, mientras los fariseos buscaban trampas para hacerlo caer, María Magdalena ya estaba ungiendo su cuerpo para la tumba. Sin saberlo, ella había profetizado su pasión. Sin quererlo, ella había comenzado el ritual de su sepultura. Y sin pedirlo, se convirtió en modelo de adoración total. Jesús no dijo que era expecadora. No la llamó convertida. La reconoció por lo que realmente era, alguien que ama mucho. Los pies de Jesús. Eso fue lo que tocó. Eso fue lo que besó. Eso fue lo que ungió. No su rostro, no su gloria. Sus pies, polvorientos, agrietados, humanos, porque María sabía que ahí, en lo más bajo, también habita lo divino. Y quizás por eso, días después, cuando lo vio resucitado y quiso tocarlo, Jesús le dijo, no me toques aún, porque no he subido al Padre. Muchos se confunden con esa frase, pero tal vez fue porque ya lo había tocado antes. No cuando brillaba, no cuando era glorioso, sino cuando aún caminaba con pies cansados por los caminos de Galilea. María ya lo había tocado, y lo había amado en la humildad. Hoy, muchas personas buscan a Dios en lo alto, en la perfección, en la doctrina pura. Pero María Magdalena nos enseñó que la verdadera fe comienza cuando te arrodillas ante los pies sucios del Mesías, y lo amas ahí, con lágrimas, con perfume, con lo más íntimo de tu ser. Y por eso, su gesto fue tan eterno, que Jesús dijo, donde se predique este evangelio en todo el mundo, se contará lo que ella hizo. Ese frasco roto, aún perfuma los templos. Ese acto de adoración, aún quiebra corazones de piedra. Y esos pies ungidos, aún pisan las almas de quienes lo buscan sin medidas. Capítulo 6. El sepulcro que solo ella no abandonó. El amanecer apenas rompía la noche cuando María Magdalena salió sola. El aire era frío y el silencio del camino hacia el sepulcro pesaba como un luto que no terminaba. Caminaba despacio, sin esperanza de ver milagros, sin esperar explicaciones. Solo quería estar cerca de él, aunque fuera muerto, aunque ya no pudiera oírla, aunque lo único que pudiera ofrecerle fuera su llanto.
Lo había seguido hasta la cruz. Había visto cómo su cuerpo colgaba inerte, destrozado por clavos y desprecio. Lo había visto morir con los ojos abiertos al cielo. Y había permanecido, como una llama que se niega a apagarse. Los discípulos se escondieron, pero ella no, porque el amor verdadero no huye de la tumba. Al llegar, el sepulcro estaba abierto, la piedra removida, el cuerpo desaparecido. No gritó, no corrió, solo cayó de rodillas y lloró. Un llanto sin forma, sin consuelo. Lloraba como quien ha perdido no solo a una persona, sino todo su sentido, su eje, su mundo. Las lágrimas le nublaban los ojos y las piedras del suelo le raspaban la piel, pero no sentía el dolor físico. El verdadero dolor estaba más hondo, más adentro. Pedro y Juan habían venido, vieron y se fueron, como si lo vacío del sepulcro también vaciara su fe. Pero ella se quedó. No podía moverse, porque su corazón no entendía de lógica ni de dogmas. Solo sabía que él no estaba, y eso lo rompía todo. Y fue entonces cuando aparecieron dos figuras dentro de la tumba. Ángeles, blancos como el relámpago, serenos como el alba. Le preguntaron, «Mujer, ¿por qué lloras?» Pero María no estaba interesada en explicaciones celestiales. Su amor estaba buscando un cuerpo. Respondió con la voz entrecortada, «Se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto». Se volvió, sintiendo una presencia detrás. Un hombre, el jardinero, pensó, alguien del lugar. Tal vez él sabía. Le dijo sin rodeos, con esa urgencia que nace del alma desgarrada, «Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste y yo iré por él». Era una frase imposible. ¿Cómo pensaba cargar un cuerpo sola? ¿Cómo pensaba devolverlo? Pero el amor no pregunta cómo, solo actúa. Entonces, ese hombre pronunció su nombre, María. Solo eso, no un sermón, no un milagro, solo su nombre. Y el mundo entero se volvió a encender. Ese María no venía de labios humanos, venía del lugar donde nace el universo. Era la voz que ella conocía desde lo más profundo, la misma que un día había expulsado 7 demonios de su alma, la misma que la había defendido en casa de fariseos, la misma que la había visto cuando todos querían borrarla. Esa voz ahora la llamaba viva. María gritó, «Rabboni». ¿Qué significa maestro? Quiso correr, tocarlo, aferrarse a él. Pero Jesús le dijo, «No me toques todavía, porque no he subido al Padre». No era un rechazo, era una consagración, una señal de que algo nuevo estaban haciendo. Ya no era el tiempo de quedarse, era tiempo de ir. Y entonces, Jesús le confió lo impensable. A ella, a la mujer, a la despreciada, le dijo, «Ve y dile a mis hermanos, subo a mi Padre, que es su Padre, a mi Dios, que es su Dios». La primera misión apostólica tras la resurrección no fue dada a Pedro, ni a Juan. Fue dada a María Magdalena, la que no se fue, la que no tuvo miedo del sepulcro, la que se quedó incluso cuando todo parecía perdido. Corrió sin mirar atrás. Sus pies no tocaron la tierra, su alma ardía como fuego. Tenía en su voz el secreto más grande de la historia. Él vive. Jesús vive. Pero cuando lo anunció, los discípulos no le creyeron. Dudaron, porque no podían aceptar que la primera testigo fuera una mujer marcada por el pasado. Una mujer como ella. Pero el cielo no elige por mérito, elige por amor. Y Dios había encontrado en María un corazón que no huyó, que no negoció, que no se cansó. Un alma que permaneció en el polvo, y por eso fue digna de ver la gloria. Hoy, muchas personas se van antes del milagro. Huyen del sepulcro vacío. No soportan el silencio. Pero Magdalena nos enseña que los que aman sin condiciones, los que se quedan a llorar donde otros corren, son los que ven a Cristo resucitado.
porque el cielo no se revela a los sabios, se revela a los que permanecen. Ella no fue teóloga, no fue doctora de la ley, fue simplemente una mujer que se quedó. Y por eso, cuando el sepulcro se vació, no solo vio la tumba, vio al resucitado. Capítulo 7. María, el nombre que resucitó el mundo. No fueron muchas palabras, no hubo relámpagos ni terremotos, solo una sola palabra, pronunciada en la penumbra de un amanecer: María. Y con ese nombre, todo el universo cambió de eje. El mundo no volvió a ser el mismo, porque fue esa palabra, no una doctrina, no un milagro, no un manifiesto, lo que activó la resurrección en el corazón humano. María Magdalena no esperaba gloria, esperaba un cuerpo. Quería llorar a su Señor, cuidar sus heridas muertas, tocar por última vez el rostro de quien le había devuelto la vida. Y sin embargo, lo que encontró fue mucho más que un sepulcro abierto. Lo que recibió fue la palabra que la resucitó junto con él. Fue la primera, en todo, la primera en llorar en la oscuridad del jardín, la primera en entrar al sepulcro, la primera en oírse cuando los demás ya no creían. Y por eso, también fue la primera en escuchar su nombre dicho por labios eternos. Jesús no la llamó mujer. No la nombró como los ángeles. No le dio título ni rango. Le dijo, María. Con esa ternura inconfundible, esa voz que ella conocía desde las entrañas, la misma que la había defendido cuando nadie lo hizo, la que la había llamado cuando estaba poseída por demonios, la que había aceptado sus lágrimas y su perfume derramado sin medida. Ese María no era solo su nombre, era la restauración completa de su identidad, el eco final de su liberación, la marca de que su historia ya no estaba definida por el pasado, sino por la confianza de Dios en ella. Cuando lo escuchó, el alma de María no reaccionó con razón, reaccionó con amor. No necesitaba pruebas, no necesitaba que le mostraran las manos traspasadas, ni que explicaran las escrituras. Su fe no nacía de evidencias, su fe era pura memoria de amor. Y por eso, cuando dijo Rabboni, no fue un grito teológico, fue un latido. Rabboni, maestro, pero no en el sentido académico. Era más íntimo, más profundo. Era el título de quien la había visto en lo más bajo. Y no se apartó. Quiso tocarlo, apretarlo, fundirse de nuevo en su presencia. Pero Jesús detuvo ese gesto. No con frialdad, con un suave, no me toques todavía. No porque él se negara al amor, sino porque ese amor necesitaba dar un paso más. Ya no era tiempo de abrazar, era tiempo de anunciar. Porque María no había sido llamada para guardar el secreto, había sido llamada para romper el silencio. Y Jesús, en ese instante, la convirtió en la apóstol de la resurrección. Ve y diles, subo a mi Padre, que es su Padre, a mi Dios, que es su Dios. El mensaje no era pequeño. Era la noticia más grande que jamás se había pronunciado. Dios ya no es solo el Dios de uno. Es el Padre de todos. La separación ha terminado. La muerte ha sido vencida. Y la portadora de esa noticia fue ella. No Pedro. No Juan. No un ángel. Una mujer rota por el pasado. Una mujer sin poder. Una mujer despreciada por su historia. Y sin embargo, una mujer amada. Y por eso, enviada. María corrió. Sus pies ya no tocaban la tierra. Era como si el peso del mundo se hubiera deshecho con esa palabra, María. Ya no era solo ella. Era la voz del resucitado corriendo por las calles, tropezando con piedras, respirando entre lágrimas de alegría. Llegó a los discípulos. Golpeó la puerta. Los miró con los ojos encendidos por algo que ningún infierno podría apagar. Lo he visto. No dijo resucitó. No citó versículos. Solo eso, lo he visto. Porque la fe no nace de información, nace de encuentros. Y ella,
lo había encontrado. Pero ellos no le creyeron. No fue por falta de fe, fue por prejuicio. Ella, una mujer, un acompasado. ¿Y por qué no a Pedro? ¿Por qué no a nosotros? Porque el amor de Dios no sigue las reglas de los hombres. Y así, mientras ellos debatían, Jesús ya había confiado el anuncio más sagrado a la mujer que nunca lo abandonó, a la que no huyó del Calvario, a la que esperó frente al sepulcro, a la que lloró cuando todos se marcharon, a la que supo reconocerlo solo por cómo decía su nombre. Hoy, ese María sigue resonando, sigue pronunciándose en cada corazón que llora, que busca, que permanece. Dios sigue diciendo nuestros nombres con esa misma voz suave, ardiente, amorosa. Y quien lo escucha, ya no puede vivir igual. No importa el pasado, no importa el juicio. Cuando Dios dice tu nombre, resucitas por dentro. Así fue con ella. Y así puede ser con nosotros. Capítulo 8. La predicadora del secreto prohibido. Después de verlo, después de escucharlo, después de correr para anunciarlo, María Magdalena supo que ya no había vuelta atrás. Algo se había roto, no en ella, sino en el tejido mismo de la historia. Lo que sus ojos vieron en aquel jardín no podía ser desdicho. Lo que su alma sintió no podía ser silenciado. Pero lo intentaron. Oh, sí, el mundo lo intentó. Los discípulos no la creyeron al principio. Algunos la escucharon por cortesía. Otros desviaron la mirada. Pedro frunció el ceño. Juan bajó la cabeza. Ninguno le dijo que mentía, pero todos pensaron lo mismo. No puede ser ella. No ella, la que había llorado a sus pies. No ella, la que antes fue mirada con desprecio. No ella, la que no tenía linaje, ni autoridad, ni voz en el consejo de los 12. Pero sí era ella, porque fue ella quien permaneció. Fue ella quien escuchó su nombre dicho por la eternidad. Fue ella quien fue enviada antes que todos. Fue ella, la primera predicadora del secreto prohibido. Y eso era demasiado para algunos. En los primeros días de la iglesia, María hablaba con una convicción que ardía. No citaba profecías, no debatía dogmas, solo decía: lo vi, me habló, me envió. Y eso bastaba para estremecer corazones. Había en su voz un fuego que no se podía imitar, un brillo en los ojos que no se puede fingir, porque quien ha visto al resucitado lleva su luz por dentro. Pero con el tiempo, surgieron incomodidades. Los más teóricos comenzaron a corregirla. Habla menos de ti. Enfócate más en los textos. Deja que los apóstoles hablen. Y ella callaba, por amor, pero no por miedo, porque su silencio no era rendición, era reverencia. Ella sabía que el secreto que portaba no dependía de estructuras humanas. No necesitaba títulos, ni púlpitos, porque el resucitado ya la había elegido con su propia voz. Pero la historia es cruel con quienes rompen moldes. Con el tiempo, comenzaron a distorsionar su memoria. La confundieron con otras mujeres. La llamaron prostituta, sin pruebas. La redujeron a lágrimas, perfume y arrepentimiento. Le borraron su gloria y dejaron solo su culpa. La que fue testigo de la resurrección fue convertida en símbolo de escándalo, porque la verdad que ella encarnaba, una mujer como primera anunciadora del Dios vivo, era demasiado peligrosa para la historia. Así que la cubrieron con velos de vergüenza. La mezclaron con pecados que no eran suyos. La ocultaron entre sombras que ella ya había vencido. Pero no lograron apagar su voz. Por siglos, en cuevas, en desiertos, en misas escondidas, se siguió repitiendo lo que ella vio. Monjas, viudas, madres, hijas, mujeres sin nombre que encontraron en Magdalena un espejo de su propia lucha. Porque su historia no era solo la de una mujer. Era la de todas las almas que aman más allá del juicio, que esperan junto al sepulcro, que reconocen a Cristo por cómo dice su nombre,
y ese mensaje no podía ser enterrado. Hoy, los muros del Vaticano siguen resonando con el eco de su anuncio. A pesar del silencio, a pesar de las versiones corregidas, la voz de María Magdalena sigue y arde, porque nadie puede borrar lo que el cielo ha pronunciado. Nadie puede negar que fue a ella, y no a Pedro, ni a Juan, a quien Jesús eligió como primera portadora del misterio. Ella lo vio, ella lo tocó, ella fue enviada, y aunque el mundo haya intentado callarla, su nombre permanece donde más importa, en el corazón de Dios. María Magdalena no fue una nota al pie de la resurrección. Fue la primera llama, la que encendió la fe, la que mostró que el amor fiel resucita. Y su mensaje sigue siendo incómodo. Sigue rompiendo estructuras, porque aún hoy hay quienes creen que ciertas almas no pueden ser testigos, que ciertos pasados invalidan ciertos futuros. Pero Magdalena es prueba viva de que Dios no elige a los más puros, elige a los que aman más. Y ella amó hasta el final, y por eso fue la primera en ver el principio de todo. Señor Jesús, Dios vivo que venciste la muerte y llamaste por su nombre a la mujer que nadie quiso creer, hoy me arrodillo como María Magdalena lo hizo, con el corazón hecho pedazos y el alma rendida ante tus pies. Tú que viste su historia, no como un escándalo, sino como un camino hacia el amor verdadero. Tú que no la apartaste, sino que la hiciste testigo. Tú que elegiste sus lágrimas para abrir la mañana de la resurrección. Llévame, Señor, a ese jardín donde el mundo volvió a empezar. Haz que también yo escuche mi nombre pronunciado por tus labios. Rompe en mí las cadenas del juicio, del miedo, del silencio. Como Magdalena, quiero quedarme cuando otros se van. Quiero tocar tus pies con mi pobreza, ungirte con lo que tengo, adorarte sin medida. Tú conoces mi historia, con sus sombras, sus errores, sus derrotas. Y aún así, me miras. Hoy no vengo a esconderme, hoy vengo a permanecer. Hazme fiel como ella, hazme libre como ella, hazme portadora de tu gloria como ella. Que mi voz, aunque rota, se levante para decir, lo he visto. Y que mi vida sea eco del nombre que tú no te cansas de decirme. Amén.